porque no es una política tan extensa. Aparte son conceptos que nosotros ya los fuimos viendo, y la bolilla 7 tiene la particularidad de que es muy codificada. ¿De qué trata esta bolilla 7? Nosotros ya hablamos en bolitas anteriores, por ejemplo en la 3, hablamos de uno de los sujetos procesales, que era el Ministerio Público, el encargado de impulsar la acción penal. Después, en la bolilla 6, ¿sí?, comenzamos a hablar de el imputado junto con su abogado defensor y todo lo que hacía a la garantía de la inviolabilidad de defensa pública. Pero nos está faltando un sujeto procesal, que es el que va a terminar de realizar esta triangulación de lo que es el proceso penal, que es el juez. Nosotros habíamos hablado, tocamos también un poco cuáles eran las características que tenía que tener este juez, que tenía que ser natural, competente, independiente, imparcial, tercero. También vimos la diferencia de rol que fue teniendo este juez desde lo que era un sistema inquisitivo, pasando por un mixto hasta terminar en lo que es hoy, en un sistema acusatorio, un juez de garantías. ¿Cuál era el rol de este juez de garantías? Que es velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales a lo largo del proceso penal, pero lo hablamos de una forma muy genérica. Es decir, ahora vamos a empezar a conocer qué tipos de jueces hay cuando hablamos de un juez de investigación, cuando hablamos de un juez con funciones de revisión, con funciones de juicio. Vamos a seguir hablando de lo que es el juicio por jurados, vamos a tocarlo también. Vamos a hablar de las dos formas que uno tiene para controlar la actuación de este juez, que es la inhibitoria, la recusación, la declinatoria. Bueno, eso es en definitiva lo que vamos a hablar. Vamos a hablar también de lo que es la competencia, la jurisdicción, cómo es en cada una de las provincias, cuántas circunscripciones tiene la provincia de Corrientes, Formosa, Chaco, para que ustedes vayan más o menos manejándose qué función, qué rol tiene cada uno. Si quieren ir abriendo sus códigos procesales mientras esperamos que papá ingrese. Doctora, ahí ya está su papá. Ya estamos, ya. No, ni lo vi. Hola papá, ¿cómo estás? Hola, igual miren los códigos, no está mal. No, por supuesto. Les estaba diciendo que vayan siguiendo tu clase porque esta es una parte que habla, va determinando bien la función que tiene cada juez, así que está bueno para que los chicos también se apoyen en la herramienta que tenemos, que es el código procesal. Así que bueno, ya que estás, te adelantaste. Bueno. Dejo, que tienen tantas ganas de escucharte y de aprender de vos, y yo también, obviamente. Así que... Bueno, muchas gracias por la atención y lógicamente para mí es un gusto compartir estos momentos con ustedes, y fundamentalmente por el tiempo que dedican a esta materia. Como decía Silvana, es muy importante ver la trascendencia que tiene el juez dentro del proceso penal, fundamentalmente respecto de las garantías constitucionales. Pero para ubicarnos en el tema, debemos entender claramente qué es la jurisdicción dentro de la división de poderes, y a su vez qué es la jurisdicción penal dentro de la jurisdicción común. En apretada síntesis vamos a tratar de entender racionalmente lo que es la jurisdicción dentro del equilibrio de los poderes. Sabemos bien que la República se compone por tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo
y Poder Judicial. El Poder Judicial es justamente el poder encargado de la jurisdicción. Para ello debemos entender claramente qué es la jurisdicción, en qué consiste su papel y qué es lo que va a hacer la jurisdicción. Generalmente nosotros encontramos en el saber común, en la idea generalizada de la comunidad, que el juez es quien persigue a los delincuentes, es quien busca la verdad, es quien realiza la justicia. Yo creo que es importante que desde el profesional del derecho, en este caso desde ustedes que son estudiantes, vayan centrando el concepto estricto de lo que es el juez. Y hablemos de la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción dentro de las instituciones de la República? Y justamente el mismo preámbulo constitucional, si nosotros prestamos atención, es el encargado de afianzar la justicia y consolidar los beneficios de la libertad. Intrínsecamente, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Qué debe entender el ciudadano de qué es la justicia o la jurisdicción? Y ahí empezamos a analizar su génesis, a partir de qué momento surge como necesario instaurar la jurisdicción dentro de una sociedad. Y surge el primer gran eslabón fundante de la jurisdicción, que es la necesidad del conflicto. Y esto es muy importante que lo tengamos como premisa central. La jurisdicción existe en tanto y en cuanto aparezca un conflicto. Si no hay conflicto, no hay jurisdicción. Repito entonces, este es el concepto central de esta institución jurisdicción. No hay jurisdicción mientras no exista conflicto. Es decir, que la jurisdicción no puede hacer una política de gobierno. La jurisdicción no puede hacer una actividad legislativa. La jurisdicción no puede hacer una política económica. La jurisdicción no puede hacer políticas de bienestar general, ni menos aún de asistencia social. La jurisdicción tiene necesariamente que existir en tanto y en cuanto exista un conflicto. Esto es muy claro y lo vamos a ver con mucha más nitidez en el proceso penal. Si en el proceso penal no hay conflicto, la jurisdicción no tiene razón de ser. Si en el proceso, sea cual fuere la materia, no existe un pretendiente y un pretendido, no existe conflicto, en consecuencia no existe jurisdicción. Esto es muy importante que lo entendamos para que podamos de alguna forma explicar racionalmente qué es el poder jurisdiccional. Decimos entonces que el poder jurisdiccional es la potestad que tiene el Estado de resolver el conflicto, aplicando la ley. Repito, porque esto es muy importante. La jurisdicción es el poder del Estado que está llamado a resolver el conflicto aplicando la ley. Primera
premisa central: conflicto. ¿Qué es un conflicto? El conflicto surge como consecuencia de la contraposición de intereses respecto de un mismo objeto. Si vamos a hablar de un conflicto civil, vamos a decir que existen dos partes que pretenden un mismo objeto. Si hablamos del proceso contencioso administrativo, diríamos que existe jurisdicción en tanto y en cuanto existan intereses de los particulares frente al Estado o de los Estados entre sí. En el proceso penal, ¿cuál es el conflicto? El conflicto surge como consecuencia de la acción de un sujeto o de varios sujetos que atacan bienes jurídicos protegidos o ponen en peligro esos bienes jurídicos protegidos. Esos bienes jurídicos protegidos puestos en peligro o atacados por la acción de otras personas es el delito. Ese conflicto, creado como consecuencia de una acción y que provoca el resultado, el ataque o la puesta en peligro de bienes jurídicos protegidos, habilita la jurisdicción penal. Esto, repito, es muy importante porque lo vamos a tener que aplicar estrictamente en las salidas alternativas del conflicto en el proceso penal. Entonces, jurisdicción existe en tanto y en cuanto exista conflicto. ¿Cuál es la manera en que se resuelven los conflictos en un marco de convivencia social? Pongamos un ejemplo común: dos personas que pretendan un mismo objeto. Existe un conflicto de pretensiones. Cada uno sustentará su pretensión. A tendrá sus razones. B tendrá las suyas. Pero el conflicto está respecto de quién va a quedarse en definitiva con el objeto puesto en discusión. Ese conflicto tiene dos maneras únicas de resolverlas. Uno, por composición o autocomposición del conflicto, y otra manera de resolver es a través de la decisión del poder. Expliquemos con mayor detalle este desarrollo de la solución del conflicto. Repito entonces, el conflicto surge cuando dos intereses pretenden un mismo objeto. Ambas tendrán sus respectivas razones para pretender ese objeto. Ahora bien, ¿cómo se resuelve eso? ¿Por composición o por autocomposición? ¿Cómo fue la forma primitiva de resolver el conflicto mediante la composición del conflicto? Se resolvía mediante la aplicación de la fuerza. Es decir, el poderoso imponía sus razones frente al débil, que no le quedaba otra que aceptar la solución propuesta por el poderoso. Esa fue la aplicación de la fuerza para resolver el conflicto. ¿Se resolvía? Sí se resolvía. ¿Pero cómo se resolvía? Injustamente. ¿Por qué? Porque no siempre quien usaba la fuerza tenía la razón.
Entonces, ¿qué pasó con el desarrollo de la humanidad? Se mutó y el conflicto pasó a resolverse por la fuerza a resolverse por la razón de la fuerza. A ver si me explico mejor. En un primer momento de la evolución social, el conflicto se resolvía por la fuerza física del poderoso. Aquel que tenía mayor fuerza física imponía su voluntad, tenga o no razón. ¿Esa era una solución del conflicto? Sí, era una solución, pero una solución injusta, porque el débil siempre debía aceptar la manera en cómo resolvía el poderoso ese conflicto. En su evolución, entonces, la sociedad muta, es decir, traslada la solución del conflicto no por la fuerza física, sino por la fuerza de la razón. Ahora, ¿cómo se produce ese paso de la aplicación de la fuerza física y bruta a la aplicación de la fuerza de la razón para resolver el conflicto? Mediante la controversia de intereses frente a un tercero. Entonces aparece el tercero imparcial. Bien, ¿cómo más se podía resolver el conflicto? Por medio de una transacción o conciliación entre los argumentos e intereses de ambas partes. Es decir, se producía la conciliación cuando las dos partes renunciaban parte de sus pretensiones y arribaban a un acuerdo en que ambas partes salían beneficiadas. Esa manera de resolver el conflicto era por autocomposición. Las partes autocomponían su conflicto cediendo intereses. Pero ¿qué pasaba cuando esa conciliación no se arribaba? Apareció el tercero mediador, que era un tercero sin poder coactivo. Y entonces en ese tercero estaba la técnica de litigación de argumentos de las partes para producir una conciliación. Es decir, el mediador debía lograr que ambas partes voluntariamente cedieran parte de sus pretensiones para arribar a una solución para sus pretensiones. Pero luego, ese sistema primitivo de conciliación mediante la mediación del tercero no fue fácil. Y entonces se buscó la manera en cómo se debía heterocomponer el conflicto. Es decir, cómo a través de la participación de varios sujetos se podía llegar a componer el conflicto. Y una de las maneras de la heterocomposición del conflicto pasó a ser el poder de la autoridad que debía aplicar la ley. Y aparece ahí entonces la jurisdicción del Estado. La jurisdicción del Estado que tiene la finalidad de resolver el conflicto dentro de un sistema regulado de antemano. O sea que la jurisdicción no puede crear
bienes jurídicos protegidos independientes a los ya existentes al momento del hecho, ni usar mecanismos que no hayan sido previamente determinados por el sistema jurídico imperante. Esa es la jurisdicción, el poder de resolver el conflicto mediante la aplicación de la ley con la aplicación de un sistema de mediación o conciliación previamente establecido. Este acto de poder, que significó resolver el conflicto a través de la fuerza aplicada por el Estado o por el poder en ese momento vigente, que podían ser el soberano, que podían ser el pueblo, que podía ser un grupo de personas componentes de determinados estratos sociales, se encontró que el uso arbitrario de ese poder producía más perjuicios que la fuerza física arbitraria. Entonces aparecen los límites. El primer límite a la composición del conflicto está en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esta norma de composición del conflicto, que aparece como una norma muy rígida y salvaje, diríamos que es la limitación del uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque fíjense que en el momento en que la fuerza se usaba para resolver el conflicto, la aplicación de esa fuerza no tenía límite. O sea, por ante la existencia de un pequeño perjuicio, el poderoso podía aplicar el máximo de la fuerza e inclusive hasta quitarle la vida de aquel que provocó ese perjuicio. La ley del talión lo que produce es justamente la limitación y la, diríamos, legitimación de la sanción. Y si nos ponemos a analizar en detalle esta norma, ojo por ojo, diente por diente, lo que encontramos es justamente una limitación al poder de reacción frente al ataque a un bien jurídico tutelado. ¿Por qué? Porque solamente le permite que la sanción o la reacción sea de igual intensidad que el daño sufrido. Por eso es la expresión gráfica ojo por ojo, diente por diente. Entonces, esto produce la legitimación de la sanción, pero en función del perjuicio causado. No puede haber una sanción mayor al perjuicio mismo. Es por eso que la reacción de la fuerza nunca puede superar al perjuicio sufrido por la víctima. Ojo por ojo, diente por diente, primera limitación a la fuerza, primera limitación mediante el uso de la razón limitando la fuerza. Porque no es que decían a fulano de tal le debemos aplicar nada más que la mitad de la pena, no, decían aquel que produjo la pérdida de un diente, el castigo será también la pérdida de un diente. El uso de la razón para limitar la fuerza. La legitimación de la sanción como consecuencia del daño causado. Ojo por ojo,
diente por diente. Bien, esa fue la primera pauta legitimante del poder coercitivo que luego el Estado se atribuyó y monopolizó para la coerción penal. Segunda limitación. Cuando ya se consolidó el uso de la fuerza para componer el conflicto, y ese uso de la fuerza se centralizó en el Estado, ese mismo Estado a veces se extralimitaba en sus sanciones al determinar cuáles eran los hechos perjudiciales o cuál era la conducta perjudicial. Y aparece la exigencia de la limitación de la descripción previa a la aplicación de la sanción. Entonces, no solamente se limitaba la sanción en función del daño causado, sino que la legitimación de esa sanción debía ser previamente dispuesta en una ley anterior. O sea que el ciudadano que infringía esa norma de conducta sabía de antemano que estaba haciendo un ataque a un bien jurídico tutelado y como consecuencia de ese ataque o esa puesta en peligro iba a recibir una sanción. Ley penal previa. Entonces ya tenemos estos dos grandes elementos que componen y condicionan la jurisdicción y el poder de coerción del Estado. ¿Eso dónde aparece claramente? Y aparece en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, basado en ley anterior al hecho de la causa. Esto condiciona el poder coercitivo del Estado dentro de dos grandes estructuras de garantías. Primero, que debe ser ley previa a la que determine la conducta transgresora pasible de una sanción penal. Pero no solamente esta es la limitación, sino que además le impone que exista un juicio previo. ¿Y qué está diciendo el juicio previo? Lógicamente lo que está diciendo es que la composición del conflicto debe hacerse como consecuencia de la decisión de una persona imparcial. ¿Por qué necesariamente debe ser una persona imparcial? ¿Por qué el juicio previo requiere como elemento condicionante de su legitimación la existencia de un tercero imparcial? Y volvemos al primer punto, donde decimos que la jurisdicción penal solamente se habilita si existe un conflicto. Y el conflicto significa la contraposición de dos intereses respecto de un mismo objeto. Si nosotros decimos que la composición del conflicto debe ser a través de la autoridad que imponga la finalización de esa confrontación, jamás podemos admitir de que uno de ellos sea quien participe en la
composición del conflicto por medio de una disposición de fuerza. Porque estaríamos volviendo al comienzo de los tiempos de la civilización, donde el conflicto se resolvía por medio de la fuerza. ¿Me explico? Repito esto porque es importante para determinar lo necesario que es mantener al juez imparcial. Si nosotros decimos de que el conflicto es la contraposición de intereses respecto de un objeto común y que la solución de ese conflicto viene a través de la imposición de un auto de autoridad mediante la coerción, jamás podemos admitir que el juez sea parte del conflicto y sea él quien aplique la fuerza para resolver ese conflicto. Queda claro entonces de que el juez jamás puede ser parte del conflicto. Queda claro eso, ¿no es cierto? A partir de ahí vamos a ver de qué forma esa jurisdicción aparece como imprescindible en los conflictos que no se resuelven por autocomposición y requieren necesariamente la intervención de un tercero para terminar o finiquitar ese conflicto. De esto sacamos necesariamente otra nueva premisa sustancial. Si el conflicto se resuelve antes de la intervención del juez para aplicar su poder mediante la ley, decimos que no existe proceso penal, que no existe proceso con necesidad de intervención jurisdiccional. Repito otra vez, si en el conflicto se autocompone por voluntad de las partes, desaparece la legitimación de la competencia del juez. Esto es muy importante que lo entiendan porque va de alguna forma a consolidar el concepto que nosotros debemos entender respecto de la aplicación de los criterios de oportunidad y las salidas alternativas de composición del conflicto. Repito entonces, si desaparece el conflicto, la jurisdicción penal no está legitimado a intervenir. ¿Puedo hacer una consulta, perdón? Sí, pero por supuesto. En este caso que usted habla del momento en que voluntariamente las partes deciden solucionar el conflicto, ¿es lo que hablamos del desistimiento, allanamiento y la transacción? Correctísimo. Ah, perfecto. Correctísimo. Excelente tu intervención. Muchas gracias. No, por favor. ¿Puedo tomar un mate? Sí, doctor, y yo de paso le consulto sobre lo que también decía la compañera. Esa composición que usted decía vendría a ser lo contrario a la heterocomposición, ¿sería una autocomposición, vendría a ser? Exactamente, exactamente. La autocomposición se produce sin intervención de un tercero, que debe aplicar necesariamente la fuerza para componer. Por eso llamamos heterocomposición.
Doctor, ¿y cómo se puede asegurar que esa autocomposición no sea, vio que las dos partes vengan, que por ejemplo una de las dos partes ya haya viciado la voluntad de la otra y le obligue a componer de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y el juez cree en un manto de que, bueno, realmente hay una autocomposición y realmente una de las partes está coaccionando, ya sea por error, violencia o de otra manera? Excelente planteo, excelente planteo. Eso lo íbamos a tratar un poco más allá, pero usted me adelanta el abordaje y bueno, lo hacemos ya. El juez, cuando se autocompone el conflicto, lo que debe controlar para homologarlo es justamente que no haya vicios en la voluntad y que se hayan respetado las garantías constitucionales que habiliten la legitimación de esa composición. Correcto. Bien, me parece importante que ustedes vayan, diríamos, captando la necesidad de la existencia del conflicto para la justificación de la jurisdicción, porque después vamos a dividir a la jurisdicción de control y a la jurisdicción de la decisión, que es otra cosa. Bien, diríamos que la autocomposición o la composición del conflicto a veces ocurre por una manera, diríamos, diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es decir, no hay composición solamente por acuerdo de voluntades, sino que se autocompone el conflicto por otras circunstancias extrañas a la actuación de los sujetos, como por ejemplo la prescripción de la acción penal. Fíjense que esa es una forma de autocomponer que la propia legislación penal prevé. O sea, el transcurso del tiempo hace que el conflicto aparentemente existente se haya diluido con el transcurso del tiempo. Ahora, ¿por qué se diluye el conflicto con el transcurso del tiempo? Y existen varias teorías que pretenden explicar esto. Y dice, el conflicto se diluye con el transcurso del tiempo porque la sociedad abandonó su interés respecto de la sanción a ese posible ataque. Otras, por el contrario, dicen, no, lo que pasa es que el tiempo lo que provoca es la dispersión de las pruebas y la imposibilidad fáctica de reconstruir el hecho de forma tal de acreditar la responsabilidad penal. Y otras dicen que por una cuestión de tiempo el Estado perdió interés en la aplicación de la sanción porque la sociedad olvidó el hecho. Eso es lo que produce la prescripción de la acción penal y sabemos bien de que existen ya expresamente periodos en que la ley penal establece como finalización de esa pretensión, que en la mayoría de los casos es el monto de la pena, que no puede ser superior a 12 años ni inferior a 2. Pero una corrección a este sistema de olvido de la pretensión represiva del Estado y que hacía desaparecer la pretensión represiva de la sociedad son los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, la Corte Suprema, en los casos Simón y Arancibia Clavel, dijo que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, porque justamente el Estado no puede olvidar los ataques a la esencia misma de la sociedad
que es el orden jurídico vigente que fue interrumpido por los ataques de la dictadura militar. Bien, esa fue una argumentación por la cual la Corte declaró imprescriptible a los delitos de lesa humanidad. Pero también hay una fuerte corriente doctrinaria, todavía no hay ninguna jurisprudencia al respecto, que pretenden que los delitos de funcionarios públicos cometidos en actos de corrupción que de alguna manera hicieran en perjuicio del Estado sean declarados imprescriptibles. Esa es una nueva corriente doctrinaria que todavía no es aplicado jurisprudencialmente. Sin embargo, se avanza mucho en este aspecto, en que no todos los delitos pueden ser olvidados. Y respecto de los delitos de abuso sexual cometido contra menores, la propia ley prolongó el tiempo de vigencia de esa pretensión represiva, trasladando al comienzo del cómputo de la prescripción el cumplimiento de mayoría de edad de las víctimas, para que a partir de ese momento se comience a contar la prescripción. Como vemos, la composición del conflicto, o mejor dicho, la disolución del conflicto por olvido de la pretensión represiva del Estado en los primeros términos que aparece es respecto de la prescripción o de la vigencia en tiempo determinado de la ley penal. Pero hay otro modo, y que nos compete muy de cerca al proceso penal, que es la duración razonable del proceso. Entonces, no solamente la ley de fondo, la ley penal, establece la vigencia de la persecución penal, sino que también la ley procesal determina el tiempo en que está habilitado el Estado a perseguir penalmente a una persona. El tiempo en que la jurisdicción puede usar el poder coercitivo para disolver o solucionar el conflicto. Y luego, lógicamente, aparecen los sistemas alternativos de resolución del conflicto. Aparte de esto, digamos que también la muerte de la persona sospechada o el imputado provoca la prescripción de la pretensión represiva del Estado. Entonces, fíjense ustedes cómo el conflicto es condicionado por estos elementos que nada tienen que ver al conflicto mismo, sino que son extraños, pero van condicionando. Estos elementos extraños al proceso lógicamente deben ser acreditados fehacientemente, ya sea por la muerte del imputado, ya sea por el transcurso del tiempo, o ya sea por la presentación de una conciliación, retractación o reparación integral del daño. Pero lo que más común es respecto de la jurisdicción penal es lo que se llama la suspensión del proceso o del juicio a pruebas. Este sistema de resolución alternativa del conflicto pretende que la víctima se sienta reconfortada y satisfecha por la conducta posterior del victimario. O sea, someterse a la reparación en la medida de lo posible del daño causado por el delito, pero además la realización de tareas comunitarias. Si se dan estos dos elementos, la reparación en la medida de lo posible del daño causado a la víctima, más la realización de tarea comunitaria, el conflicto se diluye, pero no por aplicación de la fuerza, sino por la composición de las partes en conflicto.
porque la víctima se sintió reparada, el Estado se sintió reparado por la tarea comunitaria y el sujeto con su conducta evidenció una reinserción a la sociedad. Fíjense entonces cómo todos estos componentes hicieron que el conflicto se diluya. Ya no puede el juez intervenir coactivamente. Sin embargo, hay una corriente doctrinaria que justamente una de sus exponentes, la doctora Silvana, entiende que en el momento en que se acuerda la suspensión del juicio a prueba, ya no tiene que ser de cumplimiento voluntario, sino que tiene que ser de cumplimiento coactivo, es decir, una vez homologado por el juez y ya coactivamente tiene que cumplirse con ese acuerdo. Bien, pero sigamos con nuestra tarea de delinear la jurisdicción. Como ustedes ven, el conflicto hasta acá no trasciende de las partes, queda en el ámbito de las partes. ¿Cuál es la función de la jurisdicción? ¿Aplica su poder o no? Y no, hasta este momento no debe aplicar su poder coercitivo, pero sí aplica su poder de control de respeto a las garantías constitucionales. Entonces, tanto en la reparación integral del daño, como en el transcurso del tiempo para la prescripción de la acción, como el cumplimiento del tiempo razonable para agotar la legitimación de la persecución penal, como en el cumplimiento de las tareas comunitarias y la reparación integral del daño, en las salidas alternativas, la jurisdicción tiene la función de controlar el respeto del acuerdo voluntario soberano y el cumplimiento de las garantías constitucionales. Como ustedes ven, hasta ese momento el juez o la jurisdicción controló, no sancionó. Repito, hasta este momento la jurisdicción controló, no sancionó. ¿Cuándo va a sancionar? Cuando se cumpla la exigencia del artículo 18. Nadie puede ser penado sin juicio previo basado en ley anterior al hecho del proceso. Entonces, ¿cuándo va a aplicar la jurisdicción su poder coercitivo? Cuando cumpla el juicio previo. ¿Y cuándo se produce el juicio previo? Ustedes ya lo saben, ¿eh? El juicio previo requiere necesariamente acusación, defensa, prueba, sentencia y doble conforme. Entonces la jurisdicción aparece como activa cuando tenga que discernir en el juicio donde existen dos pretensiones encontradas. A ver si recuerdan, las dos pretensiones encontradas son la pretensión de la sanción penal del actor penal frente a qué. ¿Alguien me puede decir qué es lo que pretende la acción penal? Sí, te van a saber decir, por supuesto. Seguro, yo creo que sí. Están todos, están desesperados, pero de a uno nomás. ¿Qué pretende la acción penal?
La reparación del delito. Mire, nadie La acción penal en este caso lo que va a determinar es, a partir de la investigación, la aplicación del derecho ante un hecho con apariencia delictiva para una determinada persona. Bueno, pero ¿qué es lo que pretende la acción penal? ¿Qué le protege a esta persona? Los bienes, ahí no me sale la palabra técnica, dijo usted recién, ¿no? Los bienes. Los bienes tutelados. Yo creo que la acción penal es lo que pretende es hacer quebrar la presunción de inocencia. Perfecto. Muy bien, Antonella. Muy No soy Silvia, no puedo cambiar el nombre. Silvia, perfecto. Perfecto. La hija, papá. ¿Cómo? Está haciendo usurpación de identidad de la hija. Porque no, Sí. Ay, no me digas. No puedo cambiar el nombre en la computadora. hoy le decimos. No importa. Bueno, son detalles. Sí. Entonces, ¿dónde aparece la jurisdicción cuando el actor penal pretende destruir la presunción de inocencia? Por eso es muy importante que el juez no sea parte ni de la acción ni de la defensa, porque justamente ese tercero que va a resolver el conflicto de la pretensión contra la presunción debe ser imparcial. Repito, el momento máximo de la jurisdicción está cuando debe resolver la pretensión contra la presunción. ¿Se van a acordar de eso? Sí, doctor, la presunción sería el bien jurídico por excelencia, la presunción de inocencia a respetar vendría a ser que Claro. tenemos todos. Claro, porque en el artículo 18 dice nadie puede ser penado sin juicio previo. Y el juicio lo que pretende es justamente destruir la presunción de inocencia. Repito entonces, y espero que la próxima clase, si me invitan, seguramente antes de primavera, sepan que el juez debe ser imparcial porque debe decidir el conflicto entre la pretensión y la presunción. Doctor, disculpe una consulta sobre eso. Sí. Le quería preguntar, entonces el juez jamás puede estar en una posición de subordinación a ninguna de las partes. Claro, nunca. El juez viene a ser la garantía constitucional. Claro, de la imparcialidad del juez. De la imparcialidad, que es uno de los elementos fundamentales para el proceso. Mire, mientras tengamos jueces imparciales, vamos a tener república. Claro, a eso me Si refiero. no tenemos jueces imparciales, seguramente la república se va a debilitar. Bien, sigamos con esto porque el tiempo se nos va. Entonces, ese órgano jurisdiccional que decide el conflicto entre la pretensión sancionatoria y la presunción de inocencia debe ser imparcial. ¿De dónde aparece la imparcialidad como nota fundante de la jurisdicción penal? Justamente de su propia existencia. A ver si alguien se acuerda lo que dijimos al comienzo. ¿Cuándo aparece la necesidad de la jurisdicción? Cuando hay Un conflicto. Correcto. Si no hay conflicto, no hay necesidad de que nadie intervenga. no hay jurisdicción. No hay jurisdicción, no hay necesidad de jurisdicción. Y como consecuencia de este concepto decimos que la jurisdicción es la potestad del Estado de resolver el conflicto conforme a la ley.
Repito, ¿se acuerdan? Sí, perfecto, doctor. Ante un requerimiento actúa. Justamente entonces tenemos que la jurisdicción es la potestad del Estado de resolver el conflicto aplicando la ley. Doctor, ¿y esa composición sería lo que entendemos por justicia? ¿Vendría a ser esa composición del Estado? Claro, totalmente, totalmente. Entonces, así a grandes rasgos, podríamos decir que la jurisdicción tiene dos funciones. La primera, que no es su esencia, es la de controlar que la composición del conflicto sea respetando la voluntad autónoma de las partes y las garantías constitucionales. Garante del respeto a la ley. Y la función esencial y sustancial es la aplicación de la ley para resolver el conflicto de intereses contradictorios. ¿Estamos? Como consecuencia de esta naturaleza jurídica de la jurisdicción, debe ser imparcial, imparcial, provocada, competente. Primer supuesto, debe ser provocada. ¿Qué quiere decir esto? La jurisdicción no puede actuar jamás de oficio. ¿Por qué? Porque justamente su razón de ser viene como consecuencia de la existencia de un conflicto. Repito entonces, la jurisdicción nunca puede ser oficiosa. La jurisdicción siempre debe ser provocada porque su razón de ser radica en la existencia de un conflicto. Doctor, disculpe, ahí le quería preguntar yo en ese punto. Entonces, la jurisdicción, ¿no es cierto?, el Estado, los jueces en este caso, tendrían que tener una función de abstenerse en esa parte, en el control, y únicamente intervenir cuando ocurre el conflicto. O sea, vio eso de que se decía el Estado que deja actuar y no sé, para relacionarlo, o no tiene nada que ver con la jurisdicción aparece cuando hay conflicto. Y ese conflicto se resuelve a través de la aplicación de la ley. Por eso es que no podemos concebir de ninguna manera que el juez sea quien investigue y quien prepare la acusación, porque esa es la intervención del juez en el conflicto. Bien, sigamos entonces. ¿Dónde aparece esta figura central del juez imparcial en nuestra Constitución Nacional? Aparece lógicamente en el artículo 18, donde habla de juez natural. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez no puede ser designado por una o por ambas partes, sino que debe ser algo totalmente diferente a la voluntad de las partes y al conflicto en sí. Por eso es que la imparcialidad del juez está garantizado por institutos procesales que luego lo vamos a mirar en detalle, que es la inhibición y la recusación, o la inhibitoria o la declinatoria. Debe ser entonces juez natural. Debe ser imparcial e imparcial. ¿Qué quiere decir esto? Imparcial quiere decir que no se someta a ninguna de las partes. E imparcial, que las partes son diferentes a él. ¿Y de dónde aparece este requisito esencial del juez?
de la misma Constitución Nacional, que en el artículo 24 establece que todos los juicios deben terminar por un juicio ante jurados. ¿Qué implica el instituto jurados dentro de la organización de la República? Primero y fundamental es que el jurado garantiza el máximo de imparcialidad en el juzgamiento de los conflictos, porque son las partes quienes seleccionan a los jurados, provocando la constitución de un cuerpo imparcial respecto del conflicto en sí. Entonces es imparcial como consecuencia del artículo 24 de la Constitución Nacional. Y es imparcial porque no interviene ni en la acusación ni en la defensa y decide el conflicto. Es competente, y acá entramos a otra faceta diferente de esta institución republicana esencial que es la jurisdicción. Para ello debemos destacar fundamentalmente que la Constitución establece dos tipos de jurisdicciones en base a su organización federal. La primera, que es una jurisdicción de excepción o extraordinaria, que es la jurisdicción federal. Y la otra, la jurisdicción común o provincial. ¿Por qué se establece esta división de jurisdicciones? Porque en la jurisdicción federal o esencial se entienden que están comprometidos intereses comunes a la República y tienen como consecuencia los elementos referidos al territorio, a las personas y a la materia. Respecto de la determinación de la competencia federal por el territorio, son aquellos territorios que se encuentran exclusivamente bajo la esfera del gobierno federal. Respecto de las personas, son aquellas que por sus funciones son atinentes al interés de la República, como por ejemplo embajadores, diputados nacionales, senadores nacionales, jueces federales, cónsules, y cuando existe conflicto entre dos provincias entre sí. Esa es la determinación de la competencia federal respecto de las personas. Y respecto de la materia, son aquellas materias que la ley expresamente determina que son de competencia por su interés federal. Por ejemplo, narcotráfico, contrabando, trata de personas, etcétera. Es decir, que la propia ley determina que esa materia, por su importancia, debe ser considerada de interés federal. Repito entonces, los requisitos por los cuales queda determinada la competencia federal son,
por el territorio, por las personas o por la materia. Esta competencia es restrictiva excepcional. O sea que si no está determinado en forma expresa respecto de estos tres elementos, se considera que es de competencia común u ordinaria. La competencia común u ordinaria está reservada a las provincias. O sea que los delitos comunes que no están comprendidas en estas reglas de excepción respecto del territorio federal, respecto de las personas con funciones federales o respecto de la materia expresamente considerada de interés federal, son de competencia provincial u ordinaria. Respecto de la competencia provincial u ordinaria, la organización de la justicia en cada uno de los territorios provinciales está asignado a cada una de las provincias en función del artículo 5 de la Constitución Nacional. Este artículo 5 impone que para que el Estado federal garantice el funcionamiento de las instituciones de la provincia, debe hacerse cargo de la administración de justicia y del régimen municipal. En cumplimiento de este mandato constitucional del artículo 5, las provincias organizan el sistema de jurisdicción penal en cada una de las provincias. Doctor, disculpe. Sí. En el caso de la competencia federal también se utilizaría en el caso de apelar a recursos extraordinarios luego de haber tenido una sentencia firme del tribunal provincial. Sí, claro. Sí, competencia federal porque está en juego un interés de la Constitución Nacional, pero ya en grado de apelación, no originaria, ¿eh? Claro, de apelación, como usted nos dijo, territorio, materia y persona. Este caso que le doy no entra dentro de estos tres, sino que es un caso aparte. La materia, la propia ley determina. Sí. La propia ley determina. Perfecto, gracias, perdón. Bien, no, por favor. Entonces tenemos que cada provincia organiza su sistema de justicia provincial. En nuestra provincia, la justicia penal se establece en 5 circunscripciones provinciales: Capital, Goya, Paso de los Libres, Curuzucuatiá, y me queda otra que no me acuerdo cuál es. En cada una de estas circunscripciones judiciales existe una organización autónoma con sus diversos jueces, pero con una cabeza en común que es el Superior Tribunal de Justicia. Santo Tomé y Ituzaingó, le faltó, doctor. ¿Ituzaingó? Sí. Santo Tomé. Correcto, gracias. Santo Tomé. Bien, entonces tenemos que esta organización por el territorio provincial en circunscripciones de ninguna manera divide la competencia provincial única que está en cabeza del Superior Tribunal de Justicia. Y dentro de cada una de estas circunscripciones, a su vez, hay dos formas de organizar la justicia penal, que es la justicia de organización vertical y la justicia de organización horizontal. La justicia de organización vertical es la que estaba vigente con el sistema anterior o el sistema mixto, donde había un juez de instrucción, cámara de apelaciones,
cámaras de juicio o tribunales orales penales y el Superior Tribunal de Justicia. Esta organización prácticamente fue dejada de lado por la organización horizontal que establece nuestro Código Procesal Penal actualmente vigente. Y en eso yo simplemente les voy a indicar cuáles son los artículos que definen las diversas funciones para que ustedes lo puedan estudiar para después dedicarnos concretamente a lo que es la inhibitoria y la declinatoria y la inhibición y la recusación. Empezamos con el artículo 44, que es la jurisdicción. Artículo 45, que es la competencia. Artículo 46, competencia territorial, material, regla general. Regla de competencia, artículo 47. Competencia por conexidad, 48. Reglas de conexidad, artículo 49. Artículo 50, procedimientos simultáneos. Luego la contienda de competencia, que están en el artículo 51, 52, 53, 54 y 55. Pero la verdadera organización aparece en el capítulo 3 con el artículo 56. El artículo 56 indica cuáles son los órganos jurisdiccionales y sus respectivas competencias. Superior Tribunal de Justicia, jueces con funciones de garantía, jueces con funciones de revisión, jueces con funciones de juicio, tribunales de jurado cuando sean instaurados y los jueces con funciones de ejecución. Ustedes ven que acá no hablan de juez de primera instancia, de segunda instancia, no, sino de sus funciones. A tal punto que los jueces de garantías, por ejemplo, son de la misma jerarquía que los jueces de revisión o los jueces de juicio. Lo que los identifica y a su vez los distingue son sus funciones. Entonces, hoy por hoy la competencia material y funcional está dada por sus funciones. Y el Superior Tribunal de Justicia, que como ya dijimos es cabeza de poder, está en el artículo 57. Esta es la organización horizontal de la jurisdicción penal conforme al nuevo sistema de enjuiciamiento penal acusatorio. Bien, ¿qué es lo que quería destacar antes de finalizar con este pequeño encuentro que tenemos? De la forma en cómo se garantiza al juez imparcial y juez competente. ¿Qué pasa cuando un juez entiende en una causa y no es el competente? ¿Quiénes son los encargados de establecer un sistema de control? Las mismas partes. Por eso es que nosotros vamos a hablar de que para restablecer la competencia material o funcional de los jueces, podemos hablar de la inhibitoria o de la declinatoria. Repetimos entonces, para restablecer la competencia material funcional de los jueces,
tenemos la inhibitoria y la declinatoria. Doctor, yo tengo una gran duda en ese sentido. Sí. No es referente a las partes, sino referente a la competencia. Le explico Sí. cómo más o menos es. Acá está la jurisdicción 3, que sería Curuzucuatiá, Sí. y a la vez está Mercedes. Bueno, nosotros Sí. estamos en un pueblito en el intermedio entre los dos. La Sí. jurisdicción depende a la parte, está dividido. Yo soy funcionario policial. Sabemos Sí. hasta qué kilómetro no corresponde y hasta cuál no. Pero Sí. puede, en un caso, nosotros acá, por el tema de la jurisdicción, correspondemos más a Mercedes, por el hecho Sí. de que somos departamento de Mercedes. Pero Sí. llega un ejemplo, llega un accidente en el kilómetro 63, 62, que está casi en el límite, y puede declararse incompetente la jurisdicción de Mercedes para directamente que actúe porque nos pasa eso. O sea, nosotros estamos en el problema cuando tenemos esa causa, ahí no tenemos dónde mandar la actuación, a quién informar, porque informamos a la fiscal de Curuzucuatiá, enseguida al toque se declara incompetente. Informamos Claro. a la jurisdicción de Mercedes y también nos dice lo mismo. Es una guerra entre los dos fiscales, sí, pero por eso la duda, yo sé que es una pelea más entre ellos, pero a nosotros nos ponen un aprieto siempre en todo sentido, en saber a qué pedir, porque tenemos que ver a quién pedimos perito, a qué médico mandamos, quién viene, quién no viene. La verdad que para nosotros es un dolor de cabeza cuando estamos ahí en el límite, porque y siempre va a ocurrir ahí, entre el 62 y 63, que es el límite de la policial, y la judicial también es casi la misma jurisdicción nada más. Pero es obvio, nosotros al toque informamos a la doctora, a la fiscal de Curuzucuatiá, ni llega nuestro informe que ya se está declarado incompetente. Miren, es un problema serio. Es un problema serio porque en principio uno pierde tiempo, gasta su esfuerzo y pierde eficacia porque con el tiempo se van las pruebas. Todas las pruebas, todo. Entonces, miren, yo, diríamos, para una solución práctica, le mandaría el aviso al de Curuzú diciéndole que ya le avisaran de Mercedes, y al de Mercedes diciéndole que ya le avisaran de Curuzú, es decir, cruzando a ambos fiscales, para que los dos estén porque en definitiva es un problema entre ellos. Sí, porque como le digo, ellos no se comunican. Claro. O sea, uno está mensaje fiscal de un lado y está recibiendo mensaje del otro fiscal, pero entre ellos claro. Se hablan, no tienen comunicación. Nosotros somos intermediarios, pero como dice usted, perdemos tiempo, perdemos días, perdemos todo, se pierde. Sí, pues. Y usted le avisa al de Mercedes y se enoja al de Curuzú, le avisa al de Curuzú y se enoja al de Mercedes. Entonces, avísele a los dos diciéndole que ya le avisa al otro. Un consejo de la experiencia. Pero yo voy al caso que la fiscal de Curuzucuatiá puede declararse incompetente en ese sentido. Tiene que pedirle al juez que declare incompetente. Ella tiene que actuar sí o sí. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos, Juan? Adelante. Bien. No, quería acotar un poco con respecto a lo que decía Franco, que sucede lo mismo también en la jurisdicción que corresponde o comprende a Paso de los Libres y Santo Tomé. Tal cual. La cruz, que es el límite, de la jurisdicción. El límite de la jurisdicción es un riacho que incluso se puede cruzar hasta caminando en ciertos sectores, y eso también. Dividida la jurisdicción en el kilómetro 595. Ahí en Santo Tomé todavía se aplica el sistema mixto, y en Paso de los Libres ya hay un sistema del nuevo. Es muy complejo llegar a un acuerdo o a que se entienda, porque está en el límite. Claro.
muchos ejemplos de abrigeato que se da en esa zona. Sí, doctor, no, trabajé 10 años en Alvear y conozco bien la jurisdicción, así que conozco toda esa zona, también el mismo problema. El río, de un lado el río, o sea, también se pasa, es la duda en ese caso, un ejemplo, una muerte o algo en el río, entonces ¿qué va a esperar? ¿Para qué lado le lleva? Nosotros queremos solución, queremos actuar, pero ¿qué está esperando? O vos más dice uno, a ver, ¿de qué lado está? O sea que vos tenés que estar tirando la moneda a que ella se decían. Para ver dónde. La verdad que es Pasa eso, incluso desde un lado de la jurisdicción se comete o se realiza un disparo, porque ha sucedido esto, yo hablo por conocimiento, y matan a otro de otra jurisdicción. Del otro lado. Claro, cuando que separa o divide la jurisdicción es un río, un riacho. Sí. Y bueno, esas son cosas que la práctica supera la ley, evidentemente. Es decir, hay que encontrarle algún punto de acuerdo y actuar en sí, pero no se pueden dar reglas generales porque de pronto uno opina de una manera y otro opina de otra manera. Es decir, ese es el peligro de no tener a veces una conducción, diríamos, coherente en todo el territorio. Sí. Tal cual. Pero creo que una vez que se unifique el procedimiento en toda la provincia, se van a resolver estos conflictos, sin duda. Bueno, respecto de la inhibición y la recusación, lo que se pretende es, lógicamente, mantener la imparcialidad del juez. La inhibición es cuando el propio juez entiende que se encuentra comprendido en alguna causal que hace sospechar su imparcialidad, entonces él por propia decisión se aparta. La recusación, por el contrario, es cuando el juez se mantiene en la causa y las partes son las que piden que se aparte del proceso por estar incurso en alguna de las causales que prevé justamente su sospecha de imparcialidad. Lo que quiero recalcar es que siempre la imparcialidad del juez está comprendido dentro del derecho de defensa en juicio, o sea que es una garantía de rango constitucional, a más de la imparcialidad propia del juez, que sea un condimento o un elemento esencial del derecho de defensa en juicio. Por eso es importante que las partes planteen esas cuestiones, ni bien adviertan que el juez o es incompetente o es parcial. Bien, como ustedes seguramente podrán ver que mi idea fue darles los lineamientos constitucionales de cómo debemos interpretar para ver a la jurisdicción su necesidad de imparcialidad y competencia. No es cualquier cosa. El juez debe ser imparcial, el juez debe ser competente. Solamente de esa forma vamos a garantizar una república con la vigencia de todas las garantías constitucionales. De nada, absolutamente de nada.